En un mundo que busca respuestas, es necesario saber dónde encontrarlas. Conoce más de la voluntad de Dios para tu vida a través de las Escrituras. Hoy, en la voz de Oscar Uncal. La palabra para hoy es principios para vencer en la vida. En la vida cotidiana surgen diversas circunstancias, algunas buenas, otras regulares y otras realmente malas. Y estará en nosotros cómo lidiamos con ellas. Seguro disfrutamos de las cosas buenas, con las regulares a veces lidiamos con nuestras propias fuerzas y a veces logramos salir adelante. El problema es cuando sobrevienen las cosas malas y es ahí cuando debemos tener a mano determinados principios que nos permitan salir airosos de estas situaciones. Si analizamos la historia bíblica de David y Goliat, podremos visualizar 5 principios que nos ayudarán a hacer frente a estos grandes desafíos o a estos grandes gigantes que a veces llegan a nuestra vida. Estos principios son: 1. La importancia de conocer a Dios. 2. Debemos conocer las armas con las que contamos. 3. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. 4. No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos u oímos. Y 5. Nuestro mayor deseo debe ser glorificar a Dios. La historia bíblica está en 1 Samuel 17. Los filisteos eran enemigos de Israel y los habían desafiado a la guerra. En esta instancia los dos ejércitos se colocaron frente a frente en montes opuestos, con el valle de Elá de por medio, y esperaron. Por 40 días Goliat, un gigante filisteo con una armadura impresionante, salía por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel. ¿Para qué están ordenando sus filas? ¿Para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El ejército de Israel estaba intimidado y la Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y es aquí que entra en escena David, quien era el menor de 8 hermanos y sus 3 mayores estaban en el ejército. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí le pidió que fuera al frente de batalla a llevar algo de comer y ver cómo estaban sus hermanos. David, que era pastor de ovejas y dejó a otro pastor en su lugar, fue al frente de batalla y se encontró con la siguiente situación: cada ejército en su monte y el valle en el centro, y Goliat desafiando a los israelitas a viva voz. Y cuando también escuchó que Saúl ofrecía un buen premio al que se atreviera a pelear, el número de voluntarios era sorprendentemente bajo, exactamente 0. David se indignó y se preguntó: ¿quién se cree este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Así las cosas, Saúl mandó a llamar a David, ambos charlaron un rato y David convenció a Saúl para que le permitiera enfrentarse a Goliat. El razonamiento de David fue que Dios lo había librado varias veces de animales salvajes y él confiaba en que Dios lo libraría de Goliat. Así fue como David se enfrentó a Goliat y ganó la batalla armado solo con una honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Pero la verdad que esas no eran las únicas armas de David. Veamos ahora los 5 principios básicos que fueron decisivos en esta historia. 1. David conocía a Dios. David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida y aunque era muy joven, él ya sabía que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. Como pastor de ovejas, David había visto animales grandes y feroces atacar a su rebaño. Dios lo había ayudado dándole la fuerza y las aptitudes necesarias para vencerlo. Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat. 2. David conocía sus armas. Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y armas, pero David no quiso usarlo, no podía caminar llevando todo eso encima. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas, su bastón, su bolsa de pastor, su honda
y 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado y sabía cómo usarlas, para que servían y cómo podían sacar el mejor provecho de ellas, para que fueran más efectivas. Además, David estaba seguro de que conseguiría la victoria, aun cuando la lógica y la vista apoyaban lo contrario. En 1 Samuel 17:45 vemos: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 3. David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su padre, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Él era rápido y ágil y sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Además conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza, y le dijo a Saúl: si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo hará con ese filisteo incircunciso, ya que él está desafiando al ejército del Dios viviente. 4. David no se dejó intimidar por lo que vio. Hasta Saúl, que era el rey de Israel y el hombre más alto entre todos los del pueblo, se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Este, por su parte, se aprovechaba de ese temor y lanzaba amenazas a gran voz. Pero David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos. David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron: la parte de Goliat que estaba sin proteger, ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto, y concentró su atención en acertar ahí, dar un golpe justo en ese punto, y así lo venció. 5. David tenía un propósito, y era glorificar a Dios. La gloria sería toda para Dios y de esta forma su nombre sería puesto en alto. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor. Pero no buscaba ser reconocido o admirado por eso. Él sabía que la victoria solo vendría por la intervención divina, y de esta forma Dios sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios librando a sus hijos del mal. La forma en la que Dios batalla puede ser ilógica, sin embargo, sus armas son las más efectivas porque vienen llenas de poder y nos llevan a glorificar su nombre. Hermano, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Recuerdas situaciones en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? ¿Se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia? ¿Has crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? ¿Haces todo para la gloria de Dios? Si todo esto es así, el Señor mismo vendrá en tu socorro cuando las situaciones de la vida así lo requieran, y te mostrará cuán grande es el poder en pos de la defensa de sus hijos. Dios te bendice. Amén.